Bienvenidos a Leer Ciencia. En este video se desarrollan 4 ejercicios de la ley de cosenos o teorema del coseno. Antes de ir con el video, los invito a suscribirse al canal y a dejar sus comentarios. Además, los invito a leer el material complementario, cuyo enlace se encuentra en la descripción del video. La ley de coseno o teorema del coseno es útil para resolver triángulos no rectángulos cuando se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. El enunciado de la ley de coseno dice que el cuadrado de un lado es proporcional a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Si a esta fórmula, que parte del enunciado de la ley de cosenos, se le saca raíz cuadrada a ambos lados, se obtiene una expresión que me permite calcular la longitud del lado A. Y utilizando el mismo procedimiento se puede obtener una fórmula para calcular el lado B y otra para calcular el lado C. Además, si de esta expresión se despeja el coseno de A, se obtiene una fórmula que me permite calcular el coseno del ángulo A y además el valor del ángulo A. Del mismo modo se pueden obtener fórmulas para calcular el coseno del ángulo B y el coseno del ángulo C. De tal manera que esta tabla muestra las fórmulas necesarias para resolver un triángulo utilizando el teorema de cosenos. Veamos los ejercicios. El primer ejercicio nos pide resolver este triángulo. Es un ejercicio típico de la ley de cosenos porque nos dan dos lados y el ángulo formado entre ellos. Para resolver el triángulo, lo primero que se hace es calcular el lado que hace falta. Para ello se copia la fórmula adecuada y se reemplazan los valores. En este caso, el valor de b, que es 4.11 elevado al cuadrado, más el valor de c, que es 5 elevado al cuadrado, menos 2 multiplicado por b, que es 411, multiplicado por c, que es 5, y multiplicado por el coseno del ángulo A, que en este caso es de 40 grados. Una vez reemplazados los valores, se realizan las operaciones y se tiene que la longitud del lado A es igual a 3.22. Después de eso se calculan los ángulos. En este caso vamos a calcular el ángulo B. Para ello se escribe la fórmula adecuada y se reemplazan los valores. El coseno de B es igual entonces al valor de B, que es 411 elevado al cuadrado, menos el valor del lado A, que es 3.22 elevado al cuadrado, menos el valor de C, que es 5 elevado al cuadrado, sobre menos 2 por el valor de A, 3.22, por el valor de C, que es 5. Después de reemplazar los valores se realizan las operaciones y se tiene que el coseno de B es igual a 0.5737. Al aplicar el inverso de la función coseno a ese valor, es decir, el coseno a la menos 1 de 0.5737, se tiene que el ángulo B es igual a 55 grados. Finalmente se halla el ángulo C. El ángulo C se halla fácilmente teniendo en cuenta que en cualquier triángulo los ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, el ángulo C será igual a 180 menos la suma de los dos ángulos que ya se conocen. Al hacer las operaciones se tiene que el ángulo C tiene un valor de 85 grados. Ya se tiene resuelto el triángulo porque se conocen los tres lados y los tres ángulos. Vamos al siguiente ejercicio. El segundo ejercicio dice así: se requiere construir un puente que una los puntos A y B como muestra la figura. En el fondo del valle, en el punto C, se toman las siguientes medidas. La distancia BC, que es de 185 metros,
la distancia AC, que es de 150 metros, y el ángulo entre esos dos valores, que es de 85 grados. ¿Cuál debe ser la longitud del puente? Si este es el ángulo C, el lado C es el lado opuesto, que corresponde a la longitud del puente. En otras palabras, lo que se debe calcular es el lado C. Para ello se escribe la fórmula adecuada y se reemplazan los valores. Si este es el ángulo A, entonces el lado A mide 185 metros. Así que se escribe 185 al cuadrado más el lado B, que serían 150 metros elevados al cuadrado, menos 2 por el valor de A, que es 185, por el valor de B, que es 150, y por el coseno del ángulo C, que es el coseno de 85 grados. Una vez reemplazados los valores, se hacen las operaciones y se tiene que la longitud C, o la longitud del puente, es igual a 227.79 metros. Y hasta aquí el segundo ejercicio. Veamos el tercero. El tercer ejercicio dice así: desde una isla se observa una embarcación a la deriva a 9.500 metros de distancia. Desde el mismo sitio puede observarse un muelle a 14.000 metros. Si el ángulo formado entre las dos líneas de medición es de 65 grados, ¿a qué distancia del muelle se halla la embarcación? Para resolver el ejercicio, lo importante es saber que se puede utilizar la ley de cosenos porque se tienen dos lados y el ángulo formado entre ellos. Por lo tanto, para calcular este lado se puede utilizar cualquiera de las tres fórmulas de la ley de cosenos y le damos el nombre adecuado, el nombre que necesitamos darle. Y teniendo en cuenta el enunciado de la ley de cosenos, ese lado será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de esos lados por el coseno del ángulo que forman. Es decir, simplemente reemplazamos los valores en la ecuación. Entonces tenemos que uno de los lados es 9.500 elevado al cuadrado más el otro lado, que es 14.000 elevado al cuadrado, menos 2 multiplicado por 9.500 multiplicado por 14.000 y multiplicado por el coseno de 65 grados. Una vez escritos los valores, se realizan las operaciones y se tiene que la distancia D, que es la distancia entre el muelle y la embarcación, que es lo que me están pidiendo, es de 13.184.6 metros. Hasta aquí el tercer ejercicio. Vamos al último ejercicio. Otra de las aplicaciones importantes del teorema de cosenos es que permite calcular los ángulos de un triángulo cuando se conocen sus tres lados. Por esa razón, el cuarto ejercicio pide calcular los ángulos del siguiente triángulo. Empezamos calculando el ángulo A, para lo cual primero tenemos que calcular su coseno. Entonces se escribe la fórmula adecuada y se reemplazan los valores. Entonces se tiene A al cuadrado, que en este caso es 8 al cuadrado, menos B al cuadrado, B es 10 al cuadrado, menos C al cuadrado, que es 9.43 al cuadrado, sobre menos 2 multiplicado por B, que es 10, y multiplicado por C, que es 9.43. Al hacer las operaciones tenemos que el coseno del ángulo A es igual a 0.6623. Y aplicando el inverso del coseno, es decir, el coseno a la menos 1 de 0.6623, se tiene que el ángulo A es igual a 48.5 grados. Para hallar el ángulo B se procede de la misma manera. Se escribe la fórmula adecuada para hallar el coseno de B y se reemplazan los valores. Entonces, el valor del lado B, que es 10 elevado al cuadrado, menos el valor de A, que es 8 elevado al cuadrado,
menos el valor de C, que es 9.43 elevado al cuadrado, sobre menos 2 por el valor de A, que es 8, por el valor de C, que es 9.43. Al realizar las operaciones, se tiene que el coseno de B es igual a 0.3507. Al aplicar el inverso del coseno a esa cantidad, se tiene que el coseno a la menos 1 de 0.3507 equivale a 69.5 grados. Es decir, que el ángulo B tiene un valor de 69.5 grados. Para terminar, se halla el ángulo C. Este ángulo puede hallarse escribiendo la fórmula para hallar el coseno de C, reemplazando los valores y repitiendo todo el procedimiento, o recordando que en un triángulo los tres ángulos suman 180 grados y que el tercer ángulo puede hallarse como 180 menos la suma de los dos ángulos que ya se conocen. En este caso, el valor del ángulo C es igual a 62 grados. Por lo tanto, ya se han hallado los tres ángulos del triángulo como lo pide el ejercicio y hemos terminado. Hasta aquí el video de la ley de cosenos. Espero que los ejercicios sean claros y de utilidad. Agradezco su atención y los espero en el próximo video.